Ya estamos en Radio Universidad Austral de Chile, ¿sí? Aquí en el 90.1 en la FM. Y vamos a saludar a la audiencia y también a quien nos va a acompañar en este segmento en Territorios Sostenibles, que retomamos después de algunas semanas sin estar. Pablo Díaz está ya con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, buenos días. Aquí estamos de vuelta poniendo la cara por los contertulios. Sí, están todos ocupados, ¿ah? Sí, muy ocupados. Así es Sí. que saludos para todos ellos. Eh, Un saludo para bueno, Ricardo, Ian y Henry. Ricardo Millán, Henry Surmendi, que nos acompañan normalmente aquí, no han podido estar, pero a ver si se alcanzan a conectar en algún ratito. A veces alcanza. Pablo, podríamos aprovechar, bueno, en realidad uno podría decir noticias económicas siempre las hay. Nosotros lo que hacemos es tratar de transformar esas noticias en algún diálogo sobre la situación social. Y en esa lógica, bueno, es inevitable pensar que el presupuesto nacional va a ser un presupuesto especialmente relevante para la cuestión social. Siempre lo es, pero este año, además, no sé si alcance a responder un poco la expectativa que existe sobre el futuro. Temprano hoy conversábamos sobre el tema internacional aquí y decíamos cómo los plazos se han ido ampliando cada vez más el tema de la vacuna, y eso implica que la propia situación nacional se dilate en ciertos aspectos y en ciertas expectativas que son precisamente, que tienen que ver precisamente con la crisis social y la crisis económica. Se supone que estamos a 15 días de la entrega del presupuesto, probablemente sea antes, no sabemos. Hubo una reunión en La Moneda con los partidos de gobierno para varias cosas y entre ellas el presupuesto. Lo que salió de allí es básicamente un crecimiento proyectado del PIB de 1,5, dice, eh, que podría generar algún ordenamiento de los recursos para el próximo año, pero declaraciones muy diversas, digamos, ¿no? Eh, Respecto de lo que quiere hacer el gobierno en esta vuelta. No sé cómo has lo visto tú, Pablo. A ver, sí, efectivamente estamos en el proceso de las conversaciones importantes para lo que va a ser la propuesta del presupuesto nacional. Y me pasan dos cosas. Primero, que cuando uno ve las líneas generales y empieza a leer aquello que está saliendo de reuniones, como tú decías, del gobierno con sus partidos, con los partidos de su alianza, podríamos incluso estar de acuerdo con que dice, mira, no va a bajar la cantidad de gasto que va a tener el Estado, y la cantidad de recursos que se pusieron durante el 2020 van a ser los recursos que se ponen durante el 2021. Cosa que nos parece muy, muy correcta siempre desde lo que se dice, ¿no? Y además que se va a mantener un énfasis en todo aquello que signifique salud y reactivación económica, que lo hemos repetido nosotros muchas veces, que allí va a estar el foco de todo lo que se haga en distintos Ujú. sectores. Ahora, ¿por qué digo que me pasan dos cosas? Porque primero puedo decir, sí, muy de acuerdo, me parece que es el camino para poder afirmar un poco lo que va a pasar económicamente, como tú bien dices, socialmente en el Chile del 2021. Pero lo segundo es que cuando vemos señales, como ya lo habíamos conversado en el último programa, de la relación que está teniendo el Estado, o sea, el gobierno a nivel central con sus regiones, me preocupa dónde esas lucas que se van a mantener, que van a ser exactamente las Claro. mismas, cómo se van a definir y dónde se van a poner. Porque podemos caer en el sentimiento de que, ok, parece que vamos a tener muchas lucas finalmente, vamos a poder tomar muchas decisiones en el territorio, vamos a poder focalizar donde cada región les esté doliendo, donde en cada región le apriete el zapato, en el erario fiscal o en esta, digamos así, alcancía del que es el Estado para todo Chile, vamos a ir desde las regiones y no vamos a poder sacar mucha plata. Entonces son esos sentimientos encontrados que me pasan cuando leo y empiezo a mirar qué es lo que está sucediendo con el presupuesto. Más aún, lo hemos dicho también, cuál va a ser la relación que van a tener
2021 y 2022 las figuras nuevas que vamos a tener este ordenamiento, que son las gobernadoras y gobernadores regionales. Sobre todo si la mascada que hubo al presupuesto de las regiones ya fue importante y se está diciendo que se va a mantener entonces un poco la estructura del presupuesto, podríamos entender que las regiones van a seguir teniendo el presupuesto con el que van a terminar el año 2020 y no con el que partieron el año. Por lo tanto, toda la conversación que nosotros podríamos tener y que se tiene, ustedes saben que ahí estoy siempre metido en el tema del Consejo Regional, que se tiene hasta hoy día, mira lo que vamos a hacer el próximo año. Claro, este año no podemos, dicen los consejeros, pero el próximo lo vamos a impulsar. Pareciera que no tiene mucho asidero, ¿no? Entonces, al escuchar esto del presupuesto, insisto, bien por los enfoques, pero una duda gigante en cómo va a ser esa relación con nosotros, que nos toca estar en regiones, con todas las otras regiones. Ujú. No te escuchamos Particularidad bien de ahí Chile la es última que parte, Pablo. no solo desde que es mucho sacar aquí. Ahí sí, Ahí sí, ahí sacaste la ya. cámara. Lo que decía para terminar es que Chile es diverso no solo en lo geográfico, sino que en lo económico. Entonces, es muy difícil pensar que de un solo punto en el territorio se puede saber exactamente lo que cada región está requiriendo en términos de su economía local, no de la macro, que es la que le debe interesar al Estado. Pablo Díaz está con nosotros en este encuentro de territorios sostenibles. El jefe de bancada, estamos hablando de lo que dice el sector de gobierno respecto de la discusión presupuestaria de este año. El jefe de bancada de Renovación Nacional, que es Sebastián Torrealba, expresó que en todo estado, dice, hay programas duplicados o mal evaluados. Tomen nota, digamos. Y esos hay que estudiarlos y no perder el foco de que debemos tener, bueno, está así, ¿eh? Lo estoy leyendo textual, es para adelantar el proceso de reactivación que debe vivir el país. O sea, el foco que debemos tener, dice, es el proceso de reactivación. Pero en la primera parte recuerda que hay programas duplicados o mal evaluados. Así es que recortes, eh, no se van a llamar recortes, pero sí va a haber partidas distintas. Y esto del proceso de reactivación, bueno, siempre depende del ojo más político, más ideológico, ¿no? Así es que sobre eso vamos a estar conversando seguramente en los próximos meses. Em, digamos que además el gasto fiscal, viste que estaba en un acuerdo, además, ¿no? O sea, que no fue quizá el Sí. más famoso de los acuerdos, pero estaba escrito. Uh-huh. Sí, primero el acuerdo que cada día se le va sacando, poniéndonos, pero por lo menos nos sirvió para destrabar Sí. un poquito las cosas. Y lo segundo, siempre existe en todo caso, para aterrizar un poco, la evaluación de los programas del que tiene el Estado. Ahí la dirección de presupuestos siempre hace un proceso de evaluación y siempre hay programas que están mal evaluados, otros que están bien evaluados. Siempre se conversa sobre dónde entonces se van a mantener los recursos, dónde, por qué podemos crear nuevos programas dentro del gobierno. Ese análisis siempre se hace. Allí todos, desde cuando me toca estar la Corfo, Energía, Cercotec, FOSI, todos son evaluados. Allí aprovecho yo mismo de patudamente. Ricardo Millán ahí que se conectó, también sabe muy bien cómo se evaluaban todos los programas que tenían, en el caso por ejemplo de la Corfo, eran 118 líneas. O sea, cuando uno se pregunta, ¿eran necesarias 118 líneas? Ahí siempre había una evaluación cuando venía el tema de los presupuestos. Eso siempre existe, por lo menos. Ujú. Démosle la bienvenida a Ricardo Millán, que está con nosotros. ¿Cómo está, Ricardo? Muchas gracias. Muy bien, esta semana, escuchando atentamente la conversación que estaban teniendo Pablo y tú. Y claro, parece ser que la conversación que nos va a tener que tener ocupado mucho como regiones tiene que ver hoy día con cómo aseguramos presupuestos razonables, pensando el tamaño del desafío que tienen las regiones, pero además como una señal de cómo hacer el presupuesto el año que se van a elegir los gobernadores regionales. Yo creo que va a ser un tema interesante. Echo de menos que los candidatos y candidatas a gobernadores regionales
que hay hoy día en la palestra no estén mucho más activos en este tema. Si yo fuera candidato estaría preocupado de que el presupuesto que se va a discutir sea un buen presupuesto. De lo contrario, pueden encontrarse con que asuman un cargo que va a ser bastante complejo con poca plata. Yo creo que ahí hay un tema y no solo que tiene que ver con la cantidad de plata, sino como con la forma de la plata de los presupuestos regionales. Hoy día es el minuto también para hablar de, bueno, ¿hasta cuándo la discrecionalidad de la Subdere en los presupuestos para las regiones? O sea, ¿qué porcentaje de plata va a seguir estando al dedo del Subdere de turno? Y que pone la plata donde, como ellos mismos decían eufemísticamente, digamos, era la plata con la cual se ganaban elecciones. Disminuir. Yo recuerdo, por ejemplo, que el programa de gobierno de Sebastián Piñera decía que se iba a crear un fondo de desarrollo local al cual podían postular los municipios, o sea, algo similar al FNDR, un FNDL, que iba a ser financiado justamente con la disminución de los fondos discrecionales del Subdere. Eso no ha ocurrido. No ha ocurrido, el gobierno no ha dado ninguna luz al respecto. Entonces, yo creo que no solo hay que preocuparse de los montos, que incluso haciendo todas las salvedades, podría no ser el gran tema del día, dado que la argumentación va a ser compleja por la disminución de dinero público, por los gastos y todo. Pero lo que yo sí creo que este es el minuto de empezar a poner la bandera en la forma como se discute y qué se financia con los fondos regionales. Así que yo creo que ahí tenemos otra lógica. Volver a insistir en la idea de que la forma como se resuelve el FNDR, y siempre la pregunta que uno hace es, bueno, ¿y cómo se distribuye la cantidad de plata que tiene cada región? Es una pregunta interesante. Uno podría decir, ya mira, esto es por persona, digamos, por ser humano. A cada persona le toca un pedacito y por ende así se distribuye, pero no es así. El FNDR es un fondo compensatorio, básicamente, ¿no? Se mide una serie de variables y según esas variables se asigna una cantidad de recursos. Ahí entran a lidiar los parlamentarios que aprovechan de dejar comprometidos y amarrados a los ministros para que complementen eso con obra o con mayores cantidades de presupuesto. Y lo que sale es un paquete de plata para la región. Eso es lo que ocurre en este periodo. Entonces, aquí tenemos un paquete que es medio tramposo porque es el fondo, el FNDR, que es obviamente el regional, que es compensatorio, es decir, en la medida que te va mal te doy más plata, pero si te va bien no te premio. Y por otro lado, son acuerdos implícitos que quedan en la discusión de la ley de presupuesto que obligan de alguna forma a los ministerios a poner una cantidad de plata en las regiones. Pero uno sabe que son cosas que se pueden volar con el aire, pues no queda tan firme. Entonces, es también un minuto para decir ya, bueno, ok, ¿y las regiones? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, nosotros nos tenemos que comprometer a hacer bien lo que tenemos. Eso es el tema de la eficiencia, el tema de gastarnos bien la plata, de poner la plata donde corresponde, de tener un sentido estratégico y todo, es clave. Eso debe ser el compromiso de las regiones hoy día. Y por otro lado, decir, bueno, dado eso, dado que nosotros vamos a hacer eso, queremos tener un presupuesto que sea lo más libre posible, que no venga amarrado, que sea ojalá con harta plata, porque uno siempre quiere tener un poco más de plata, las necesidades son enormes, y por ende uno quiere mayor cantidad de recursos. Y tercero es, ¿cuál es el tipo de incentivo que te da el presupuesto? Yo siempre dije una cuestión que me parece relevante. Si a ti te va bien, te disminuye el FNDR. Entonces, ¿dónde está puesto el incentivo? ¿En que te vaya bien o que no te vaya bien? Entonces, fíjate que podría ser un incentivo súper perverso. Y por otro lado, claro, el incentivo al revés. Si a ti te premiaran, lo que podría generar es que se aumente la distancia entre las regiones y que efectivamente las regiones con más problemas tengan menos presupuesto. Entonces, bueno, sí. Este es el minuto para venir a hablar de presupuestos mixtos, ¿no? Mira, una parte que sea compensatoria, ok, para que a los que le va con dificultades les puede ir bien, pero por otro lado, una parte de los fondos regionales que tengan un carácter plenamente de incentivo. O sea, que uno diga, oye, ya sabéis que, mira, disminuir la pobreza, disminuir la cantidad de aislamiento, ¿está? Entonces, darme un poco más de plata porque voy para adelante, no me frenes, más bien incentívame al presupuesto. Así que hay harto en tema en la conversación. Yo lo que más quiero es que ojalá sea una conversación que tenga lo menos el tinte de la política nacional, que esta no es una discusión entre los partidos de gobierno y no gobierno, esta es una discusión entre las regiones y Santiago, y ahí las regiones tenemos que estar tremendamente unidas, porque
si nos empezamos a pelear nosotros, porque mira, tú soy del gobierno y yo no soy del gobierno, yo les aseguro, hay más cosas que nos unen que nos desunen en la conversación territorial. No me refiero a la cuestión política nacional, donde tenemos diferencias abismales, pero por lo menos a nivel de desarrollo territorial, yo creo que este es el punto en que todos juntos vamos y digamos, oye, ya mira, así queremos que se discute el presupuesto de las regiones, así estamos hablando de monto, y estas son las precauciones que hay que tener en adelante. Oye, una consulta, se los planteo desde la ignorancia también. Si en este minuto, por ejemplo, la pandemia ha provocado visualizar temas sociales que están pendientes, ¿no? Y que esa frase no resuelve bien lo que de verdad estamos viendo. O sea, si uno piensa que el problema de los barrios no es solamente la vivienda, sino que es la vivienda, la concentración, la falta de lugares adecuados para todo tipo de actividades, ¿no? El abastecimiento, si se quiere, o sea, es como la vida en un barrio o el confinamiento, en el caso de la pandemia, en un barrio es un poco dificultoso, ¿no? Y además tenemos problemas sociales relevantes que se alojan precisamente en la falta de calidad de vida de los sectores sociales que tienen que convivir en pocos metros cuadrados, ¿no? Y con todas estas falencias de espacio público, de infraestructura al final, ¿no? Ahí no hay un foco que debiera ser una política nacional, o sea, estoy hablando también de, obviamente, fondos sectoriales, los programas que ya existen, el Chile Barrio, todas estas cosas, aludían un poco a ese diagnóstico, pero trabajaban sobre zonas críticas, no lo que nos hemos dado cuenta ahora, digamos. Entonces, problemas sociales que no son solo sociales, ¿no? Que son históricos, que obviamente impactan incluso en este minuto en la salud. ¿No habría que hacer foco en esas cosas en un debate presupuestario, Pablo? Sin duda, perdón, solo Ricardo. decir una cosa, yo creo que la madre de la Sí. batalla en el tema que tú planteas es la integración. ¿Eh? Yo creo que lo planteó la presidenta Bachelet de una forma, yo creo que es súper interesante. Yo creo que si hay una política que va a influir sobre eso, son la política de integración, es decir, que no se segreguen los barrios por estratos socioeconómicos. ¿Se acuerdan que había un minuto en que uno decía ya, el centro compraba un terreno e instalaba puras casas básicas para gente con pocos recursos, y lo que ocurría es que se producía un gueto de barrio. Entonces era un barrio que tenía poco ingreso, normalmente como era gente que llegaba de distintos lados, de distintos comités, tenía poco capital social y tenía poca infraestructura, además, porque se trataba de hacer cundir el terreno, costaba harto comprar el terreno para instalar la mayor cantidad de casas posible. Entonces se cumplían con los estándares mínimos. Y una cosa interesante que cuando uno dice, mira, lo que ocurre es que si yo tengo un lugar, en ese lugar lo que tengo que hacer es tratar de hacer coincidir distintos estratos socioeconómicos que convivan. Entonces, ¿qué es lo que ganas? El promedio de ingresos sube, por ende hay un efecto. Por otro lado, hay una diversidad de capitales culturales que podrían terminar incidiendo, además de las economías de escala que se produzcan en el mismo lugar. Al negocio que se instala le va a ir mejor porque tiene gente que gana un poco más de plata, que vive cerca, que tal vez va a ir a comprar al lugar. Pero al mismo tiempo los estándares cambian, entonces también aumenta mejor la infraestructura, estás obligado a mejorar las vías de acceso. Entonces aquí siempre hay que pensar en términos de cuáles son la presidenta Bachelet le llamaba los drivers del desarrollo, que son cuáles son las grandes acciones, las grandes políticas, más allá de la política chica, que es súper relevante. Y el driver de integración es súper importante. Entonces, yo diría que más que un tema presupuestario particular de ahora, es instalar una idea política, que no se pueden seguir segregando los barrios en Chile y que los barrios tienen que ser naturalmente integrados. Pablo Díaz. A los elementos que se hablaban recién, hay otro que también afecta mucho la condición en que vivimos y viven todas las personas, que en general, como decías tú y Ricardo, este gueto tiene que ver con gente que va de otros lugares, etc. Por lo tanto, en general, se quedan muy lejos de los lugares de trabajo.
Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que estos lugares que están más apartados necesitan, o sea, la gente necesita transportarse a su lugar, a sus centros de trabajo, pero como las condiciones son más precarias, también lo es el transporte o las posibilidades de transporte, porque solo se accede a transporte público. Eh, por lo tanto, también allí hay un problema de más horas fuera de la casa y eso pega otra vez en el capital social, etcétera. Eso solo como un comentario. O sea, si tú piensas, Víctor, y dices, bueno, debería ser una conversación presupuestaria, sí también, pero digamos las cosas como son, no la vamos a tener hoy día, ¿no? Ujú. Porque, como decía al final Ricardo, esta es una mirada política. Si no hay esa mirada política, que ya se ve que no la hay, no se va a dar. Debiese estar allí también, el presupuesto debiese ser respuesta a eso, sí, pero eh, cuando uno empieza a pensar, ok, pero ¿cómo se levantan este tipo de cosas? ¿Cómo se levanta esta problemática? Volvemos a la regionalización, a la descentralización, que tiene que ver con, solo es el territorio quien va a entender de verdad cómo se está viviendo y por dónde pudiese ser que están las alternativas de salida o cómo efectivamente este presupuesto, que son solo lucas, acciona, eh, digámoslo así, objetivos que van mucho más allá de construir una plaza o van mucho más allá de Claro. hacer una junta de vecinos. Entonces, allí hay una cuestión mucho más profunda que tiene que ver en la relación que el Estado, independiente de los gobiernos, porque aquí pasamos todos al pizarrón, que el Estado ha tenido en las últimas décadas con sus unidades más fundamentales, con el barrio, ¿no? Por ejemplo, eh, había un programa, existe aún todavía, pero que se llama Barrios Comerciales. Bueno o malo, pero la Sí. intención de, bueno, ¿cómo hacemos para generar esta activación de los barrios desde el punto de vista comercial? Pero cuando tú empiezas a conversar, no estaba el análisis de, ok, ¿cuáles son los barrios? Sino que, ¿qué barrio tiene cada comuna? Y volvemos al tema de que ya por provincia eran tantos, por región son tantos, y por lo tanto se arma el programa nacional de los barrios. Cuando nosotros en la región decíamos, ¿podemos o no ponerle recursos imagínate la discusión tonta, pero ¿podemos o no ponerle recursos al programa de barrios comerciales, como barrios con esa estructura que tienen? No, porque era un programa nacional. Entonces, nuevamente, la idea puede ser muy buena. La intención que hay detrás es muy buena, pero no tenemos hoy día la capacidad, la estructura para poder bajar la conversación a las necesidades que realmente tiene cada uno de esos barrios. ¿Quién dijo que que debíamos tener dos en Ranco, dos en Valdivia, dos? No, o sea, quizás habían comunas que necesitaban mucho más ese programa y tendríamos que haberlo centrado en esas comunas, ¿no? Y no hacer esto de que Ujú. todas las comunas queremos tener un barrio comercial. De, a lo que voy, a veces en este presupuesto la lógica es eh, cómo entregamos las lucas y que sea más o menos parejo, ¿no? Y en eso ser parejo, nos perdemos a veces en que tengan o no impacto en el territorio. Porque de hecho, Pablo y Ricardo, se pierde un poco la noción, digo, en la población en general, de la diferencia entre una inversión sectorial y una inversión del FNDR. O sea, en rigor, los problemas del desarrollo son efectivamente de múltiples dimensiones, no es muy difícil, y estoy hablando de efectivamente de la cotidianidad, o sea, del diseño de una ciudad, de los problemas sociales que puedan haber en los barrios, por ejemplo, ¿no? No sé, o sea, yo creo que hoy en día es mucho más claro y evidente que tenemos falencias enormes y que la única manera de enfrentarlas va a ser con recursos, ¿no? Si no tenemos esos recursos y no tenemos como cierto grado de diseño estratégico conjunto entre todas las instituciones, difícil es el desarrollo regional, ¿no? Eh, sí, no, po, sí y no, porque ¿Ya? yo quiero insistir en que hay cosas que dependen de decisiones políticas, que no tienen tanto que ver con recursos, sino que hay cosas que son decisiones del país. ¿Ya? Si el país decide tener una sociedad segregada, da lo mismo, tú le metáis más plata. Pero ¿quién No es quiere un tener problema una de recursos, sociedad es un problema segregada? y claro, entonces,
cuando se genera la política de venta de terreno y de expansión de las ciudades en Chile en la dictadura, lo que se genera es la idea de la segregación. Y eso es lo que vivimos hoy día. Barrios segregados generan todo lo que hablamos antes. Entonces, hay decisiones que no son de plata, sino son de políticas. Eso es lo primero que me gustaría decir. Y en ese sentido yo no le tengo problema a las políticas nacionales, porque yo creo que hay cosas que tú puedes resolver porque tiene que ver con cómo vivimos como país, ¿no? Y yo no me gustaría ir a la región del lado y tener una región que sea segregada y después estar en mi región y yo tener una región no segregada. No, eso es uno de los problemas que tienen algunas políticas de descentralización en el mundo. Entonces, digo, hay cosas que son netamente decisiones políticas. Y la decisión política, por ejemplo, es que no puedes tener barrios segregados, por ejemplo. O que, por ejemplo, los estándares de espacio público sean equivalentes, no puedan ser superiores en las comunas donde hay más plata. Que eso es como esta idea de sacarle los patines. ¿Se acuerdan de lo que decía Izaguirre, que se explicó tan re mal? Sí. Pero que la idea es interesante, decir, oye, mira, tú en vez de definir el sueldo mínimo, define el sueldo máximo. Mira, tú en vez de definir cuál es el estándar mínimo de áreas verdes en un lugar, define el máximo. Y vamos todos al máximo. Entonces, mira, el máximo son, qué sé yo, 10 metros cuadrados por habitante, por decir algo. Y esas son decisiones de carácter político. Luego los recursos tienen que hacerse subsidiarios de esa política, ¿cierto? Y por eso que está en clave la Constitución, porque la Constitución de alguna forma te marca eso. Te dice, mira, ¿cuáles son las cuestiones básicas? Y una cuestión básica, por ejemplo, es que la calidad de vida en la vivienda, en los barrios y todo eso. Eso por un lado. Pero por otro lado, y aquí ese era el no, digamos, y no un tema de recursos solamente. Y el sí, que es un tema de recursos, que es una cuestión que es bien estratégica y que es importante. Las regiones tenemos poca plata, poquita plata. El FNDR es mucho más chico que el presupuesto del MOP en la región de Los Ríos. Entonces es bien evidente porque el MOP construye cosas, donde tienen alta plata. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo te gastas tú la plata cuando tú tienes poca plata? Y por un lado te tienes que hacer cargo de aquellas competencias que te han sido entregadas de forma exclusiva, por ende que tú no es que tengas que esperar que el nivel central haga algo, sino que tú tienes que hacerlo porque son tus responsabilidades. Nunca un alcalde puede decir, oye, no, yo no voy a limpiar la ciudad. No, el alcalde tiene que limpiar la ciudad porque eso es parte de su competencia legal, ¿no? Esa es la clásica discusión de cuando hay alcaldes de un sector político y gobiernos de otro, que hay un problema y el alcalde dice, no, pues esto lo tiene que hacer el gobierno, y después el gobierno dice, no, pues esto lo tiene que hacer el municipio, y en esa pelea, finalmente, ¿quién es el que pierde? El vecino, ¿no? Esa es la... Entonces hay que dejar súper claro qué hace quién hace cada cosa. Y ahí cada uno tiene que hacer su pega bien hecha. Pero luego están aquellos factores que son gatillantes, ¿no? Porque resulta que una inversión hecha inteligentemente desde la región puede gatillar una inversión más grande desde el nivel central. Hay un ejemplo súper claro que tiene que ver con los APR, con los sistemas de agua potable rural. Una de las grandes razones que tiene el Ministerio de Obras Públicas para no financiar agua potable rural es decir, mira, pasa que a nosotros nos gusta construir y no nos gusta hacer los estudios previos. Entonces, los que ya están listos con los estudios previos, yo los financio. Pero le pone poca plata a ese estudio, por ende regula cómo va a ir invirtiendo. Entonces uno puede decir, la responsabilidad de hacer sistemas de agua potable rural es del nivel central, sí. Pero ¿qué pasa si el gobierno regional le pone un poco de plata a hacer los estudios previos de sondeo, de viabilidad y todo, y los deja ahí en la pole position, en el punto de partida listo para financiar? Bueno, es una inversión inteligente porque el dejarlos tener mayor cantidad de APR listo para construirse te permite una mucho mejor gestión política para lograr que el MOP financie esos APR. Entonces está lleno de, además de lo que es exclusivamente de tu responsabilidad, está lleno de inversiones que hay que hacer estratégicamente para que surtan un efecto superior en adelante, ¿ya? Y ahí está la clave de cómo se hace la gestión política. Ahí tú necesitas una región fuerte, con autoridades fuertes, que sean capaces de decir, ok, ya negocio, hago un convenio de programación, yo hago esto y tú haces lo otro. Yo adelanto y tú continúas. O tú dame la entrada y yo hago la segunda parte. Y ser responsable. Porque si no, esta discusión de que, no, yo no lo financio porque resulta que viene del nivel central, una discusión es como una pelea, ¿no? Como, ya, yo te presiono, pero te presiono con nada. Si las regiones tenemos presupuestos muy chicos para presionar al nivel central. Y además somos una región chica nosotros.
Y les recuerdo que uno de los efectos que genera esto es que tú le entregas el poder de negociación a los parlamentarios. No es la región la que negocia, sino que el que tiene, porque yo con la plata que tengo no puedo negociar. ¿Estamos de acuerdo? Somos chicos, tenemos poca plata. No nos dan pelota, un país centralizado. No tengo nada para negociar con el nivel central. Sin embargo, el parlamentario tiene el voto en el Parlamento. Entonces va donde el ministerio y dice, oiga, ¿usted quiere este votito? Ah, deme esta otra cosa por acá, ¿no? O yo lo voy a presionar, o yo lo voy a joder, o lo voy a molestar, lo voy a hacer la vida difícil. Entonces, fíjate que el efecto que genera es el hiperprotagonismo del parlamentario en la gestión territorial. Y eso es lo que no queremos que ocurra. Queremos que el parlamentario esté legislando. No queremos que esté trabajando de concejal. No queremos que esté trabajando de core. Queremos que esté de parlamentario porque necesitamos una institucionalidad fuerte. Y la gente dice, no, pero es que resulta que el parlamentario no ha hecho nada. Es que el parlamentario no tiene que hacer nada de eso. No tiene que preocuparse del camino, tiene que preocuparse de legislar, ¿no? Entonces también aquí estamos aprovechando de hacer, yo espero que esto ocurra con la nueva constitución, que quede arreglado de tal manera que el poder de las regiones les permita efectivamente gestionar y que por ende la gestión territorial esté en los gobernadores y así los parlamentarios efectivamente hagan la pega que tienen que hacer. Bueno, lo mismo con los alcaldes, digamos, respecto a los gobernadores. Así que sí y no, es un tema de recursos, en una parte sí, pero también es un problema de política, que yo creo que es lo que tenemos que resolver con la nueva constitución. Pablo Díaz. Sí, estoy bien, ahí sí. Sí. A ver, el tema del presupuesto, como lo plantea, son los famosos, o sea, un avance fueron los famosos convenios de programación, que vale decir sí, que muchas veces no se cumplían de un otro lado. Eso también es cierto y hay que tener formas de amarrarla. Acá uno de los ejemplos más claros que nosotros tenemos de cuando se pensó bien y se ejecutó mal, nuestro famoso centro de tecnología o transferencia tecnológica para el agro en Mafi, ¿no? Hectáreas que allí el gobierno regional dijo, bueno, las vamos a comprar y vamos a generar esto, y viene un centro que se trabajó con Conicet después dice, mira, sabes que sí, yo te dije que sí, pero ahora no, la verdad es que no tengo las platas, bueno, ¿y qué hacemos? Pongamos a otro, y allí, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy que existe allí un hub y hay algunas universidades ya trabajando. Este es un proyecto que tiene 8 o 9 años, más o menos. Por lo tanto, sí me parece que la visión de articular los recursos financieros es absolutamente necesario, el articular los recursos financieros. Pero yo quiero poner sobre eso un tema no para resolverlo acá, obviamente, pero sí como para decir, ponerle un poquito más de complejidad a la discusión del presupuesto y de la región y lo centralista. Hay una mirada centralista que yo la vivía, no es que me la hayan contado, la viví total y absolutamente, que establece que los mejores profesionales para poder trabajar en el Estado están en Santiago. Y que los mejores profesionales para poder hacer todo un buen Estado están en Santiago, ¿vale? Entonces, cuando uno piensa el presupuesto, no solo de lucas, es cómo también hacemos para la famosa retención de talento, para la famosa atracción o creación de talentos que estén en el Estado trabajando. ¿Por qué lo digo? Esta es una mirada muy, muy personal, pero como le digo que la viví, un día en un jefe de división, no voy a decir de dónde ni su nombre, obviamente, de muy, muy alto rango en este país, digamos políticamente, cuando yo estaba trabajando, me pregunta de dónde soy, Valdía, etc. Empezamos a conversar después de muchos meses de conocernos, hasta que yo comento que yo nací en Santiago, mi familia vive en Santiago. Y su comentario fue, pero obvio, ahora entiendo todo, por eso eres tan vivo, po, viejo. Entonces, esa mirada de que ahora está, porque este no es como los otros. Pero, porque decía que para meterle complejidad era, ok, ¿cómo hacemos primero? Porque este cambio de mentalidad para el nivel central no lo hacemos conversando como nosotros, eso no va a existir. Sino que cómo hacemos también para que más allá de las lucas, para construir, estén también las capacidades de personas para determinar lo que el Ricardo llama como la política, ¿no? Lo que está antes del presupuesto. Yo insisto en esta mirada de que el presupuesto debe ser reflejo de lo que una política ya ha determinado, ¿no? Cuando tú haces estrategia, tú defines como primero, obviamente, cuáles son tus objetivos, los de hoy día y hacia dónde vas a llegar. Pero tú después decides los recursos entonces para hacer aquello.
Entonces, a veces nosotros lo que hacemos es determinar cuáles son los recursos que tengo para saber cuáles son los objetivos como región. Y más lamentablemente, cuáles son los recursos económicos que tengo para poder definir qué quiero hacer como región durante el próximo año. Entonces, eso tiene que ver también con una falta, o quizás con un menosprecio, digámoslo así tal cual, y duramente, a las capacidades personales que tenemos en cada región, o de gente que quiere vivir en las regiones. Si las regiones pueden ser muy atractivas, como han sido en otros países, las regiones pueden ser muy atractivas para generar nuevas formas de hacer política y nuevas formas de hacer Estado. Entonces, me parece que en esta discusión, insisto, que no va a existir en este gobierno, pero sí pensando en la Constitución, en la elección de nuevos gobernadores, pudiésemos también allí meterle una patita de verdad de cómo hacemos para mejorar la calidad y la cantidad de funcionarias y funcionarios públicos y pensadores políticos que tiene cada región. Claro. Ahora, si fuese verdad lo que te decía este dignatario, ¿no? Respecto de que nacido en región es menos vivo que el nacido en la capital, en el caso de las regiones, dado que los dignatarios toman contacto básicamente con la autoridad, de lo que estaríamos hablando es de las autoridades, digamos. Y no solamente las autoridades designadas por en los propios ministerios y en el gobierno, en la intendencia, sino que además los electos, ¿no? O sea, los municipios que son los que trabajan los proyectos, los que presentan los proyectos, los propios consejeros regionales. O sea, y ahí no hay un problema real, o sea, independiente de que la caricatura es una caricatura, ¿no será que de verdad sí hay un problema con eso? O sea, con que de alguna manera no tenemos una buena gestión de las personas, digamos, en términos de preparar adecuadamente representantes para ejercer un grado de autoridad mínimo, pero que al final es mejor, digamos, quizá elegirlos de otra manera o prepararlos de otra manera a terminar viendo cómo se agarran a codazos por las fotos, digamos, ¿no? Ricardo, ¿estás por ahí? Sí. Pusiste el dedo en la llaga ahí, pero profundamente. Eso me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta porque, claro, porque aquí yo creo que dentro de las crisis de sinceridad que vive Chile es que a veces no decimos las cosas por su nombre. Entonces, es decir, el nacer en Santiago no te asegura que seas más vivo, pero tampoco el nacer en regiones te hace más vivo. O sea, aquí en el fondo hay una pregunta sobre la distribución, sobre las condiciones para la distribución del talento, que no dejan de ser condiciones objetivas. O sea, decir, mira, si tú eres un profesional destacado y quieres vivir en regiones, tienes que considerar, conversación que me ha tocado con amigos, con gente que es de muy buen nivel, te pregunta inmediatamente, oye, ¿cuántos colegios hay para educar yo a mis hijos? Chuta, mira, resulta que en Valdivia, por decir un lugar, mira, tú tienes esta cantidad de colegios, hay, habrá algún colegio para altos, no sé, estoy inventando, digamos, no, mira, sé que eso no hay, pero mira, tenemos calidad de vida, y uno trata como de vender la región, digamos, respecto a otras variables, pero no son necesariamente las mismas variables que valora todo el mundo. Entonces, hay que decir que de alguna forma la distribución del capital humano, de alguna forma sí tiene que ver con una serie de condiciones. Es decir, no es que el puro hecho de nacer en regiones te vuelva más vivo, siguiendo con el tema, ni que el hecho de puro nacer en Santiago te vuelva más vivo, pero sí que hoy día parte de las inequidades territoriales hace que haya algunas condiciones que sean más favorables en Santiago que en regiones. Hay cosas que se hacen más complejas en regiones. Eso es una realidad objetiva. Por otro lado está el rol de las universidades regionales, digamos. ¿Cuán cercanos están las universidades regionales de verdad a hacerse cargo de los problemas territoriales, de tal forma que sean un continuo generador de conocimiento, capacitaciones y todo el tema? Yo en algún momento se lo planteaba a la gente de la Universidad Austral. La Universidad Austral no tiene programas para formar gente que trabaja. No, hay muy poquitos. Si tú decís, mira, yo trabajo y quiero un programa más liviano, yo quiero hacer un magíster y quiero estudiar los días viernes en la noche, los sábados,
la Universidad Austral ofrece pocos, por ejemplo. Y eso es un problema. Sí, O sea, ¿cómo tú? Entonces, la gente que trabaja en el mundo público, que se quiere capacitar, termina yendo a Santiago, a Temuco, a Conce, a Puerto Montt. ¿Te fijáis? Entonces, aquí hay otro tema que tiene que ver con cuál es el rol y la vocación de las universidades regionales, y las universidades privadas, digámoslo, lo entendieron clarito, porque lo entendieron desde la perspectiva del negocio. Y si tú querías hacer un programa de posgrado siendo un trabajador y quieres quedarte en Valdivia, la oferta que te ofrece la universidad privada es bastante más amplia que la que te ofrece la Universidad Austral, por ejemplo. Entonces ahí hay un segundo elemento. Y un tercer elemento tiene que ver con que hay un problema de cómo se desarrolla. Si tú no tienes poder, no requieres para qué desarrollar las habilidades para ejercerlo. Porque no tienes nada que administrar. Entonces, yo creo que el otro tema es que en la medida que haya poco poder, también los funcionarios públicos y los funcionarios no tienen grandes desafíos que implementar, porque si al final te traen la política masticada y tú tienes que simplemente aplicarla, bueno, ¿para qué me voy a esforzar mucho más? Entonces, yo creo que aquí es un tema en desarrollo. Yo creo que el tema es que desde las regiones tenemos que pelear desde atrás, con peores condiciones en algunos elementos, con mejores en otras, como la calidad de vida. No necesariamente generamos el mejor de los conocimientos. No tenemos todos los mismos desafíos. Entonces yo creo que el tema del capital humano es un tema que hay que verlo siempre en desarrollo. Yo creo que en regiones no tenemos que pasarnos el lobo por la escobilla, como diría Violeta Parra. Yo creo que lo que tenemos que hacer es levantarnos, lo decía Sergio Guasiera, decía, y esta es una tarea que parte a las 6 de la mañana todos los días. Decía en una conferencia de Honduras, decía, yo en Honduras quise tomar un café a las 10 de la mañana y no había nada abierto, y voy a un país desarrollado, entre comillas, y a las 6 de la mañana están los cafés abiertos. Esto en las regiones tenemos que hacerlo desde temprano, sin pasarnos el lomo por la escobilla, trabajando duro, que las universidades regionales generen conocimiento regional, aunque sea poco glamoroso, pero que se preocupen de los problemas que tenemos aquí, hoy día y ahora. Y que entre todos nos ayudemos, nos capacitemos para de tal manera que poder efectivamente dar con el desafío que implica el desarrollo territorial. Estimados, tenemos bueno, no tenemos tiempo, pero ya lo seguiremos conversando la próxima semana, no, la siguiente, porque la próxima semana es de receso, además, universitario, a propósito de universidades, digamos. Y Pablo además tenía una actividad ahora a las 12, así es que unos segundos, Pablo. Yo solo quiero decir que estamos entrando en una etapa, económicamente hablando, solo voy a hablar de esa parte de nuevamente una incertidumbre muy grande, como que nos parece que nos quisimos creer el cuento o los mensajes que se nos entregaron de que la pandemia había terminado, han causado lo que estamos viendo hoy día. Los casos van subiendo día a día, las incertidumbres sobre una cuarentena ahora sí para la región de Los Ríos son muy grandes, o por lo menos para algunas comunas de la región. Y, como siempre lo digo, mirando lo que está pasando afuera, la segunda ola de los contagios ya está muy, muy presente en Europa, por ejemplo. Hoy día mismo España muestra los números que tenía en mayo, al inicio de todo esto. Por tanto, debiésemos empezar a trabajar en aquello, no olvidarnos que seguimos en pandemia, no olvidarnos que vienen los meses del turismo, sector turismo, que siempre decimos que hay que conversarlo y ver qué va a pasar allí. Y nada, creo que los mensajes fueron erróneos y hoy día parece que vamos a pagar lamentablemente los resultados, vamos a tener los resultados de aquello. Así que fuerza a los empresarios, a las empresarias. Miren allí siempre, como dijimos hace 2 semanas, los Fomento Los Ríos, hay algunos programas abiertos, por último, para que vamos buscando alternativas de mantenernos. Si no es salir adelante, por último, mantenernos para aguantar el vendaval que tenemos y el que se viene. Bien, pues muchas gracias, Pablo Díaz, Ricardo Millán, nos reencontramos. Chau, Sí, chau. nos reencontramos en 2 semanas más, entonces. En 2 semanas, sí. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile desarrolla más de 450 proyectos de investigación, aportando el 85% de la producción científica de la región de Los Ríos y una amplia actividad de investigación en los lagos, Aysén y Magallanes. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique,
Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información